profundamente arraigado a lo que nosotros somos como cristianos. Y nuestra historia, si ustedes lo recuerdan, nuestra historia, pues no la voy a contar toda porque ya hemos estudiado esto por 3 semanas, pero nuestra historia va a terminar, o donde Nelson nos dejó la semana pasada, es en Ruth capítulo 3, versículo 18. Si ustedes recuerdan, es un evento maravilloso, ya Ruth se ha acercado ¿a quién? A Boaz, y ya han llegado a un acuerdo de que Boaz va a ir a intentar resolver el asunto, él va a hacer lo mejor que pueda, y Noemí dice que le dijo a Ruth: espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. ¿Alguien se acuerda qué asunto era? Iba a preguntar qué. Si la podía redimir, así es, si la podía redimir. Ese es como el asunto, y hay algunos problemas o hay algunos obstáculos. ¿Alguien se acuerda cuáles son? Había otro pariente más cercano, alguien que podría redimir a Ruth. Ahora, vamos a leer juntos el capítulo número 4, y he dividido este estudio que vamos a tener en solamente 2 secciones. La primera sección va a ir de los versículos 1 al 12 y luego vamos a ir a partir del versículo 13 en adelante. Pero para esta primera sección les voy a pedir que piensen en una palabra clave que va a estar aquí en este texto. Una palabra clave. Así que vamos a leerlo, voy a leerlo para ustedes, y ustedes van a detectar cuál es la palabra clave aquí. Porque esa palabra nos va a dar el tono realmente de todo el libro, ¿de acuerdo? Bueno, ¿están conmigo, verdad? Bien, voy a leer de los versículos número 1, capítulo 4, versículo número 1 al 12. Dice la palabra del Señor: Boaz subió a la puerta y se sentó allí. Y he aquí pasaba aquel pariente de quien Boaz había hablado. Y le dijo: fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo: sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente de Noemí, al pariente Noemí que ha vuelto del campo de Moab: vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que estamos aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, pues decláramelo para que yo sepa, porque no hay otro que redima sino tú, y yo después de ti. Y él respondió: yo redimiré. Entonces replicó Boaz: el mismo día que compres las tierras de la mano de Noemí, viene esa porción viene premiada, porque debes tomar también a Ruth, la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando mi derecho, porque yo no podré redimir. Había desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Boaz: tómalo tú, y se quitó el zapato. Y Boaz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de la mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Kelión y de Malón, y que también tomo por mi mujer a Ruth la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos.
Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata, y seas de renombre en Belén, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, porque la descendencia de esa joven, por la descendencia que esa joven te dé de Jehová. Ok, vamos a detenernos allí. Muy bien, creo que la historia es una narrativa bastante interesante y bastante clara, ¿verdad? Ok, ¿cuál es la palabra clave, amigos? Redimir. ¿Otra? ¿Perdón? Redención, redimir, ok. ¿Todos de acuerdo? Sí, ¿verdad? Es la palabra clave. Bueno, efectivamente, esa es la palabra clave. Ahora, quiero contarles un par de cosas de esa palabra. Porque esta palabra va a aparecer 16 veces en el libro. Y ahí están los relatos. Aparece en el capítulo 2, en el capítulo 3, en el capítulo 3 aparece 4 veces, pero en el capítulo 4 aparece 11 veces. Adivinen cuál es el mensaje aquí. Bueno, cuando una palabra aparece varias veces y muchas veces, bueno, seguramente hay un énfasis importante en que ese es el mensaje que tenemos que descubrir. Ahora, hay varias cosas que podríamos hablar de esta palabra, pero quise ponerlo con esta imagen y todo, porque hay varios significados de esta palabra, que es el Goel, o Goel más bien, es estas letritas aquí que aparecen aquí arriba, pero quería que notaran antes cuán grande es el número de ocurrencias que tiene esta palabra. Y aparece de dos maneras, una como sustantivo, que es el redentor, y otra como verbo, que es redimir. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque lo que va a hacer este caballero es efectuar un trabajo que nadie está dispuesto a hacer. Ahora, cuando ustedes piensan en la palabra redención, hoy día, ¿en qué piensan? ¿Qué sinónimos vienen a su cabeza? Rescatar, salvar, rescatar, salvar. ¿Algo más? Restablecer es una muy buena palabra. Restaurar, así es. Estas son palabras importantes que nos ayudan a pensar qué es lo que está haciendo, lo que va a hacer vos. Ahora, si ustedes notan, hay un par de actividades que parece que van a tener lugar. Ahora, hay varias palabras en el Nuevo Testamento, no las vamos a trabajar, y también en el Antiguo Testamento. Solamente quiero que nos enfoquemos en esta. Esta palabra Goel trae varios significados. Por ejemplo, alguien dijo restaurar, y eso es efectivamente un matiz que tiene esta palabra en este texto. Lo que va a hacer vos es restaurar. ¿Qué es lo que va a restaurar? ¿Alguien podría pensar? ¿El nombre de quién? Del muerto. Ya desaparecieron, ¿cuántos? Murieron 3 de esa familia y su nombre efectivamente va a desaparecer. Y todo va a ser consumado una vez Noemí se muera y Ruth no consiga esposo. Todo se va a acabar ahí, hasta ahí llegó. Lo que va a hacer vos es restaurar. También va a reparar la familia, y aquí va a salvar. ¿A quién va a salvar? A Ruth y también a Noemí. ¿De qué las va a salvar? De la deshonra, de la soledad, de la angustia. Va a salvarla de muchas maneras. Si ustedes recuerdan lo que estamos viendo desde el capítulo pasado, bueno, desde un poco antes, es que estas mujeres vienen en absoluta miseria. No tienen ni siquiera qué comer. Lo único que tienen es trigo y grandes medidas de trigo. Así que ellas no tienen nada, no tienen un lugar donde reposar. Simplemente tienen una tierra que dejaron abandonada. ¿Como cuántos años? ¿Alguien se acuerda? 10 años, la tierra está abandonada, no hay varones que trabajen en esa tierra, y estas dos mujeres están en un completo abandono. Lo que va a hacer vos con este trabajo es rescatarla y es vindicar a toda la familia. Va a liberar a esta mujer, va a interceder por ellas, por las dos. Y esto es increíble, porque él va a responder por alguien, va a respaldar a alguien. Todos esos son los matices de esta palabra maravillosa que ustedes van a ver continuamente en el Nuevo Testamento. ¿Con qué figura?
Cristo. Cristo, ¿quién va a ser para nosotros? Nuestro Redentor. Ahora, si ustedes piensan por un segundo, todo lo que va a hacer Jesucristo por cada uno de nosotros es esto. Va a restaurar, va a reparar, va a salvar, a rescatar, va a restaurar, a vindicar, a liberar, a interceder, a responder, a respaldar. Y tenemos escrituras por montones de esto. Ahora, un asunto importante que quiero que noten aquí es la autoridad que tiene Vos sobre el grupo. Si ustedes se dan cuenta, quien es Vos, o como nos muestra el texto, no es cualquier persona. De pronto ustedes ya lo habrán notado en otros textos, pero en el Antiguo Testamento en particular, cuando alguien tenía mucha autoridad, se paraba en la puerta. Y se paraba en la puerta con un grupo de personas de autoridad. ¿Cuántos se sientan allí? 10. El número 10 es importante. En el Nuevo Testamento, para que una sinagoga pudiera empezar, se necesitaban 10 cabezas de familia. Con 10 familias ya teníamos una sinagoga. Y justo es el número de personas que Vos va a reunir. Y me parece muy curioso que no aparece el nombre de este personaje. ¿Cómo lo leen en su Biblia? ¿Cómo se llama? Fulano. ¿Cómo se dice, además de fulano, que hay otro nombre? Mengano. Y después de Mengano, ¿quién sigue? Perencejo, y también está Sutano, ¿verdad? Cuando alguien dice, oye, llámame a la hermana fulana, ¿ustedes qué dirían? ¿Es importante o no? No, no mucho, ¿no? Y el hermano Mengano. Miren, si ustedes se dan cuenta, lo que está pasando aquí es que Dios nos está mostrando a través del autor que este personaje carecía por completo de autoridad. No tenía autoridad en el pueblo, aunque tenía recursos. Tanto es así que Vos le dice, fulano, siéntese ahí. ¿Y qué hace fulano? Se sienta. Eso suena a algo, ¿no? Que sabe quién es quién, ¿no? Tú eres Vos, ya todos te conocemos, y Vos se va a sentar con 10 más y va a dirimir esto con 10 personas. Ahora, esto es importante porque por lo que nosotros vemos, Vos no tiene ningún tipo de necesidad de hacer esto. Ahora, piensen en algo, mis hermanos y hermanas. Un hombre o una mujer honorable que ama a Dios no mira para otro lado cuando tiene que hacer algo, cuando tiene un deber que cumplir. No se excusa con sus recursos, no se excusa de su buen nombre, no se ampara en la buena posición que tiene, ni en las responsabilidades que tiene, no mira para otro lado. Cuando debe hacer algo. Miren, es muy interesante que en la Escritura, este hombre que tiene muchos recursos no tiene que hacer nada, porque lo tiene todo. Recuerden que Judá en este tiempo, Israel, está en una época de los jueces, donde cada uno hace lo que se le da el antojo, ¿se acuerdan? Pero este hombre hace al menos 2 cosas que no tiene que hacer. La primera de ellas la vemos notada aquí en el capítulo 24 de Deuteronomio. Él dice, la palabra de Dios dice, cuando siegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. ¿Será para quién? Para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová en tu Dios en toda la obra de tus manos. Miren, esta escritura la sabía todo el mundo con seguridad, pero hay solo un hombre, al menos que nos protagoniza este texto, que tiene eso en su cabeza y que no tiene que hacerlo. Pero lo hace a pesar de que no debe hacerlo en una época donde no todo el mundo está cumpliendo. Él nota esto y ve a la viuda, ve a la mujer que está en necesidad y si ustedes recuerdan, le va a decir a sus criados que no la molesten. Así que sin que nadie lo diga, sin que haya un pastor ni tampoco un sumo sacerdote, porque como ustedes lo saben, en el libro de los jueces desaparecen los sumos sacerdotes. De hecho, en el libro de Josué desaparecen, parece que la vida religiosa desaparece por completo. Y este hombre está actuando por su propia motivación, su propia convicción. Y hace esto, cumple esta palabra, pero luego no tiene que hacerlo y da un paso más adelante. Nelson nos explicaba la semana pasada un poco acerca de este texto, si ustedes lo recuerdan,
que la obligación del pariente redentor era estrictamente con su hermano de sangre de primer grado sanguíneo, ¿se acuerdan? Porque era lo que el Señor había ordenado. Si ustedes leen conmigo, dice, cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con un hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por mujer. ¿Recuerdan que estudiamos esto hace un tiempo? Así que vos no tiene que hacerlo. Pero sabe que hay otra persona que podrían hacer lo que es debido. Y lo que es debido es no mirar para otro lado, sino extender su mano y echarle una ayuda a este par de mujeres que están en la miseria. No tiene que hacerlo. Algunas personas podrían sugerir, bueno, era un interés sexual. El hombre está mayor y se le presenta una mujer joven. Bueno, eso puede ser una hipótesis interesante, pero siendo el hombre que tiene una gran posición en la ciudad y que tiene suficiente recurso, podría haberse casado con cuanta mujer se le ocurriera. Pero no lo hace. Es un hombre soltero que honra a Dios y como lo vimos la semana pasada, es un hombre honorable y ahora se va a echar encima una carga que no le corresponde porque tiene un deber de honor. Un hombre que ama a Dios, una mujer que ama a Dios, no se va a excusar detrás de su posición o de su riqueza para no cumplir con su deber. Y ese deber está allá adentro de nuestras conciencias, en la palabra que Dios nos habla a cada uno de nosotros. Y nos dice cuándo debemos proceder y cuándo no debemos proceder. Vos va a escuchar a nuestro Dios hablándole a través de las Escrituras y va a proceder a hacer lo que debe hacer como hombre. Ahora, quiero que noten algo. A veces hay cosas que no nos convienen, pero que son correctas. Eso es lo que va a hacer vos. A veces hacer lo correcto, hermanos y hermanas, a veces hacer lo que es honorable, tiene una apariencia de que es poco beneficioso para nosotros. ¿Les ha pasado? Si yo digo la verdad, me voy a meter en un problema. Si yo hago lo que debo hacer, me voy a ganar un enemigo. Si procedo de esta manera, no voy a obtener el beneficio que debería yo obtener. Si no hago este negocio, perdería yo la oportunidad, pero beneficiaría al otro. Si yo doy de tal forma, pues perdería yo, pero no sé si ganaría en algún momento. ¿Saben qué hace el señor fulanito de tal? Tiene la oportunidad de hacer lo que es correcto, pero ¿en qué piensa? En su herencia. Él no piensa en dos mujeres que están al borde de la miseria. Él piensa en sí mismo. Por eso ese es fulano de tal. No tiene reputación en el pueblo. Parece que es un hombre solamente interesado en sí mismo, en mi bienestar. ¿Lo podría hacer? ¿Qué nos dice el texto? Claro que lo puede hacer y por un momento, mis hermanos, si ustedes se dan cuenta, la ambición le abre los ojos. Ahí está tierra, ¿la compra? Claro que la compro, porque aquí hay beneficio para mí. Pero tienes que llevarte aquí a esta parejita, es la joven soltera, viuda y soltera, y su suegra la amargada. Conforme en su propia descripción, ¿no? Eso fue lo que ella dijo, que era una amargada. Entonces tiene 2 por 1. Le encimamos una suegra amargada y una mujer viuda extranjera. Y él dice, no, gracias, prefiero vivir así como estoy. Entonces, si ustedes se fijan, este hombre no está pensando en cumplir lo que vos está pensando hacer, que es honrar a Dios, sino más bien está pensando en su propio bienestar. Y aquí hay una llamada de atención brutal para nosotros. Es posible, hermanos y hermanas, que pensar en nuestro propio interés egoísta nos nuble la vista y nos permita no hacer lo que Dios espera que nosotros hagamos. Nadie va a juzgar a este hombre ni lo va a condenar públicamente porque está buscando su propio beneficio. Pero notamos algo muy importante, mis hermanos, desde un versículo anterior. A pesar, mis hermanos y hermanas,
que las cosas aparentemente no sean favorables, Dios dice que si cumplimos su palabra y atendemos su llamado, tendremos bendición. Dios va a bendecir la obra de las manos del hombre que confía en Él y hace lo que debe hacer, no lo que tiene que hacer, sino lo que debe hacer por honor. Necesitamos más hombres como vos, definitivamente. Ahora, viene el momento de hacer un negocio. Luego de que fulanito o menganito, como se llame ese fulano, dice que, amigos, esto no nos conviene, llega el momento de hacer el trato de la chancleta. Ahí dice zapato, pero no eran zapatos como los nuestros, ni eran botas, eran chanclas así. ¿Se acuerdan cómo se les llamaba al que le quitaban la chancleta por incumplido? Memoria. Se le escupirá en la cara y le dirán en adelante a la casa del descalzado. ¿Se acuerdan? Bueno, eso era en el caso del hermano de sangre que no quería cumplir su palabra. Pero aquí vemos un chispazo de lo que había sido la ley originalmente. Y aquí el hombre se quita y se va descalzo. Se va sin un zapato, sin una chancleta. Curioso. Ahora, piensen en lo que sigue, porque vos va a hacer algo increíble. Él hace una declaración, amigos. Dice, yo voy a tomar a esta mujer, pero no lo voy a hacer para mí. Dicen, y que también tomo por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Voy a hacer esto no porque me convenga. Voy a hacer esto porque esto va a honrar a Dios. Increíble esto. ¿Cómo alguien va a echarse encima esta responsabilidad y no tener ningún tipo de beneficio? Dice, yo voy a hacer esto, pero no porque voy a obtener un beneficio importante, no es por la plata, ni tampoco por la suegra maravillosa que cocina muy bien, ni tampoco por las tierras que voy a obtener. No voy a hacer esto para mí, voy a hacer esto porque es lo que Dios espera y voy a traer, como era la idea original del Señor, el nombre del difunto que estaba completamente en las cenizas, bajo tierra. Ya había desaparecido. Ese nombre va a volver a surgir porque era lo que Dios esperaba. Esto es algo absolutamente honorable. La tomo, aunque el primogénito que va a llevar, si es que viene, no va a llevar mi nombre. Va a llevar el nombre de esta familia. Así que el hombre está apostando muchísimo solamente por honrar a Dios. Esto es impresionante. Ahora, yo no sé ustedes, pero todos los días, mis hermanos y hermanas, nos vamos a ver expuestos a situaciones donde nuestras convicciones, donde nuestro sentido del deber se va a ver comprometido, donde nadie nos ve, donde solamente estás tú y Dios, tú y tu conciencia, y tú vas a tener que tomar la decisión si obras como deberías obrar o no lo haces. En el silencio, allá donde nadie lo va a aplaudir a uno, donde nadie le va a decir, bien hecho, eres un hombre espiritual, una mujer de Dios. No, allá en el silencio, donde está usted solo y Dios. Donde probablemente usted no va a obtener ningún tipo de beneficio, sino quizás, como lo dice en la célula de este viernes, usted va a recibir mucho más deshonra y vergüenza y un mal nombre que un buen nombre. Pero si en el silencio, si las cosas que hacemos en el silencio honran a Dios, dice que en un futuro el Señor las va a honrar en público. Es lo que dice su palabra. Ahora yo me pregunto, si ustedes estarían dispuestos a dar ese paso de ser hombres y mujeres honorables. Miren, acá, como lo hemos hablado muchas veces en la iglesia, los domingos alabamos a Dios, los miércoles venimos aquí a la iglesia, al templo, los viernes estamos en nuestras células y todos nos saludamos y nos abrazamos, pero allá afuera, mis hermanos, en sus trabajos y en la privacidad de sus habitaciones, en la privacidad de sus salas, con sus familias, es allá donde usted debe mostrar qué tipo de cristiano o de cristiana es.
si es un hombre o una mujer honorable o lo suyo solamente es palabras vacías. Y sé que estas palabras son duras, pero era la situación de Israel en aquel momento. Parecía que eran judíos piadosos, pero cada uno era rey sobre su propia vida, porque cada uno hacía lo que mejor le parecía, ¿se acuerdan? Pero hay una luz que resplandece, y esa luz es la fe que tiene vos en un Dios que los sacó de Egipto, a él y a los suyos, hablando de manera general. Y ahora tenemos algo acá maravilloso, y es hacia donde me dirijo. Nosotros, mis queridos amigos, hemos recibido algo que no merecíamos. Y la actitud de vos va a ejemplificar y va a reflejar en cierta medida el carácter que tenemos en Dios. Dios es un Dios redentor. Dios es un Dios que nos rescata, salva. Y varias veces, y no les digo varias, muchas veces va a aparecer con estas palabras: Jehová es tu redentor. Y va a decir, y aquí solamente coloqué 3 textos. Así dice Jehová tu redentor, que te formó desde el vientre. Así ha dicho Jehová redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. El redentor de ellos es fuerte. Jehová de los ejércitos es su nombre. ¿Saben qué es maravilloso pensar en un Dios que rescata, que ama, que bendice, que está con nosotros, que nos protege, que está siempre allí, listo para ayudarnos? Pero la pregunta es, ¿estaremos nosotros también para Él? ¿Estaremos nosotros realmente caminando bajo estos pasos que Él nos está marcando? Jehová se presenta una y otra vez al pueblo de Israel como su redentor, como aquel que va a dar la cara por Israel a pesar de que Israel no quiere atender su llamado. Vamos a ver cómo concluye esta historia y vamos a avanzar. En el capítulo número 4, en el versículo número 13. Dice la palabra, vos, versículo 13, pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella. Y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres le decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será el restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Y le dieron nombre las vecinas, diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí. Y lo llamaron Obed. ¿Obed u Obed? Bueno, tenemos un Obed, que algo es algo, ¿no? Tenemos a Obed aquí. Obed, este es el padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Naasón, y Naasón engendró a Salmón, Salmón engendró a Boz, y Boz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Increíble, ¿verdad? Ahora, algo que me sorprende, mis hermanos queridos, es que Dios sabe cómo escribir en líneas torcidas. Cuando todas las cosas están yendo mal, Él sabe cómo articular todas las cosas para que se conviertan en algo positivo. Noten cómo Noemí pasa del gozo a la amargura y de la amargura pasa otra vez al gozo. Eso es lo que va a hacer Dios con Noemí. El libro va a iniciar con una tragedia, pero va a culminar con gozo y con redención. Y tuvo un hijo. Y quiero llamar su atención a un par de cosas aquí. Lo que va a hacer Noemí es probablemente es como es lo que alcanzamos a leer a través de
de la palabra de Dios. Dice que ella toma el hijo y lo pone sobre sus brazos. Si ustedes recuerdan, en Israel, en la antigüedad, cuando una mujer daba a luz y otra lo recibía, si era su ama, como en el caso de Sara y Agar, el hijo se convertía como en algo propio, como en algo suyo. Entonces, parece ser, ¿no? Es lo que deducimos por la construcción del texto, que Noemí está allí en el parto de Ruth y recibe al hijo. Y por eso las vecinas le dicen que le ha nacido un hijo a Noemí. Noemí perdió 2 hijos, pero Dios le da en su vejez un hijo más. Y esto es maravilloso. Ahora ya seguramente dijo, no, por favor ya no me llamen Mara, ahora llámenme Noemí, ¿no? Porque ya Dios hizo lo que tenía que hacer, lo que esperaba que hiciera. Pero no se detiene esto aquí. Porque hay un hombre que una vez le pregunta, esta es la pregunta que ustedes caballeros no deben hacer a sus esposas, a menos de que sean muy valientes. Un hombre que se llama Elcana le va a decir a Ana una pregunta arriesgada. ¿Alguien se acuerda cuál es la pregunta? No, esa se la hizo Elí. Pero Elcana, ¿qué le va a preguntar a Ana? ¿No soy yo mejor que 10 hijos? No pregunten eso, mis hermanos, porque no sé qué les van a responder. Probablemente Elcana tenía una autoestima hondureña por allá arriba. Macho alfa, el hombre. El hombre se veía por encima del bien y del mal. Entonces se atreve a decirle a Ana, mira este partidazo que tú tienes. ¿No soy yo mejor que 10 hijos? Yo creo que Ana miró para otro lado. Ok, siguiente pregunta. No, pero no pasó eso. Pero noten lo siguiente. Esta es una pregunta que hace el hombre hacia Ana. Pero en el caso de Ruth es diferente. Porque las vecinas reconocen que esta mujer vale más que 7 hijos. ¿Alguien recuerda cuál es el número perfecto? El 7. De manera que lo que Dios está queriéndonos decir, es lo que el texto nos dice, su palabra, es que esta mujer vale más que cualquier cantidad de hijos que esta otra pueda tener. Porque el trabajo que ha hecho, el amor que esta mujer ha mostrado, la fidelidad que esta mujer ha mostrado, es mucho más valiosa que el número perfecto de hijos. Increíble, eso es lo que las vecinas le dicen. Esta mujer te ama tanto que ha hecho algo que ningún hijo podría hacer. Dios va a obrar de una manera maravillosa y va a traer a un niño que juntos sabemos que va a tener un gran impacto. ¿Se acuerdan? Y es maravilloso cómo nos relata el texto. ¿Quién va a ser este muchacho? El papá del papá del papá del papá ¿de quién? De David, que va a ser el futuro rey de Israel. Pero tengo algo, antes de contarles un pequeño dato que me llamó la atención, quiero empacar todo esto recordándoles algo. Todos nosotros, mis hermanos y hermanas, siempre vamos a tener dificultades. Es parte de la naturaleza en la que estamos mientras estamos en esta tierra. Siempre, nosotros no podemos evitar la tragedia. Noemí no podía evitar la tragedia. Tenemos un Dios soberano que va a hacer lo que quiera con nuestra vida. No hay manera de que podamos evitar la enfermedad si Dios ha dispuesto que tengamos un momento de enfermedad. Algunas personas dicen, no, yo voy a apartar a Satanás para que no me dé enfermedad. Amigos, encima del Creador no hay nadie. Si Dios dice sí, así tú declares o amarres o desamarres o digas lo que quieras, si Dios dice es sí. Sí es sí. Cuando Dios dice sí, nadie puede decir no. Y cuando Dios dice no, pues nadie puede decir sí. Porque Dios es soberano. Ahora, la ventaja que tenemos nosotros como siervos de Dios es que todas las cosas las va a articular para nuestro bien. Y eso incluye momentos en el valle de las sombras. Eso incluye momentos difíciles. Ahora, nosotros no podemos ni evitar la tragedia, ni tampoco evitar el fracaso, o tampoco podemos evitar las caídas. No podemos hacerlo, al menos en la mayoría de los casos.
Pero lo que sí podemos hacer es elegir cómo vamos a enfrentar esas caídas o esos fracasos o esos momentos de tragedia. Podemos enfrentarlos con Dios o podemos enfrentarlos sin Dios. Y hay dos mujeres aquí que van a tomar paradójicamente decisiones diferentes. Una mujer de fe que no es judía brilla mucho más por su fe que una mujer que fue judía, pero parece que su fe flaqueó. Hay dos maneras de enfrentar esto, pero Dios hace su obra conforme Él lo desea. Amigos, nosotros hoy día estuvimos desvalidos. Si ustedes hacen un examen de memoria, y eso estuve leyendo en mi Biblia, estoy terminando de leer el libro de Isaías, y en el libro de Isaías, el autor Isaías nos va a decir unas palabras maravillosas que se las quiero leer brevemente. Dice Isaías: de las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios a la casa de Israel. ¿Saben qué es importante, amigos? Que hagamos memoria de lo que Dios sí ha hecho en nuestras vidas. Que no pasemos por alto que un día estuvimos como estuvo esta gente, desvalidos, perdidos, en necesidad de rescate. Nosotros somos hijos de una madre impía que cayó, y cayó nuestro padre también. Y estábamos desvalidos, estamos presos del pecado. Estamos en la oscuridad, no teníamos una relación con Dios, estábamos perdidos, esclavos del pecado, nadie podía hacer nada bueno. ¿Se acuerdan? Estábamos en la oscuridad completamente, estábamos perdidos, no había nada que hacer. De ninguna manera hubiéramos podido tener una restauración de nuestra relación con Dios. De hecho, yo no sé cuántos, no les voy a pedir que levanten su mano, pero muchos de nosotros incluso alcanzamos a tener pensamientos nefastos en cuanto a nuestra propia vida. ¿Cuántos no encontramos tanta desesperación en nuestro caminar que hasta perdimos las ganas de vivir? Nos sumergimos en vicios, nos sumergimos en situaciones complicadas y hasta perdimos muchas veces las ganas de vivir. Pero Dios, que es bueno, en lugar de abandonarnos a nuestra suerte, nos llamó y nos rescató y asumió algo que no tenía que hacer, como lo hizo este hombre. Dios hubiera podido continuar su existencia sin nosotros. ¿Qué necesidad Él tiene de nosotros? Él nos va a decir en Isaías también: miren, si yo tuviera hambre, pues no les voy a pedir comida a ustedes. Sus alabanzas no me quitan ni me suman. Dios sigue siendo Dios con nosotros o sin nosotros, pero Él hace lo que es honorable. Conforme a su infinito amor, extiende su gracia sobre nosotros. Imagínense esto. Y cuando usted y yo estábamos perdidos, cuando nadie daba un peso por nosotros, Él nos llama a su reino y nos permite conocer de su gracia y de su bondad. Imagínense eso. ¿Quién de nosotros es merecedor de tal cosa? Nadie, porque todos anduvimos perdidos, dice el texto, con cada uno andando en su propio camino, como ovejas sin qué. Pero a su debido tiempo nos llamó y nos amó, y Él es nuestro Redentor. Dios nos concedió vida eterna, es lo que dice la palabra. Dios nos dio perdón de nuestros pecados. Dios cargó con nuestra maldad y redimió nuestros pecados. Nos rescató de una vida oscura y ahora tenemos un Redentor que va a ir hasta el final con nosotros. Y si dice su palabra que no nos ha negado a Jesús, ¿qué nos va a negar ahora? ¿Creen ustedes que las bendiciones materiales, que las bendiciones sobre esta tierra están relegadas para los que obran mal? En absoluto. Pero nuestros ojos no pueden estar puestos en esta tierra. Nuestros ojos están o deben estar puestas en las cosas del cielo, de donde procede el Padre que nos va a proveer todo. Pero mientras que estamos aquí, podemos tener la plena certeza de que Dios no nos va a abandonar, porque Él es tu Redentor. Él es tu Salvador. Yo soy tu Redentor, es lo que dice el Señor. Yo soy tu Salvador. Entonces, cuando ustedes pasen por momentos como estos, donde se siente uno que le está cayendo más agua de la que puede soportar, no huya, no salga corriendo.
levante sus ojos al cielo y diga, Señor, tú eres mi Redentor, tú eres mi Salvador y yo voy a estar aquí permaneciendo firme a pesar de que la tormenta esté muy fuerte, porque tú dijiste que tú ibas a estar conmigo hasta el final. Y si me redimiste cuando estaba en la más oscura de las noches, tú, Señor, me vas a llevar hasta el último de los días en victoria, porque eso es lo que tú has prometido. Esa es la historia de Ruth. Un Padre redentor, un Dios redentor que articula todas las cosas para el bien de aquellos que tienen fe, al bien de aquellos que levantan los ojos al cielo y confían en Él. Amigos, este libro que hemos estudiado es un testimonio de que hay que mantenerse firmes, de que hay que obedecer al Señor, un testimonio de honorabilidad, como en la vida de Boaz, un testimonio de fe, como en la vida de Ruth, un testimonio de obediencia en la vida de Ruth, un testimonio de la humanidad de la que nosotros estamos marcados, como en el caso de Noemí. Tengan cuidado, ojalá, también es un testimonio de no ser fulano de tal, ¿no? Porque termina siendo uno sutano, mengano o cualquier cosa. Y después de que se paró, se va sin chancleta, descalzado, y bueno, en fin, dejémoslo hasta ahí. Ojalá nosotros seamos de estos, que somos honorables, de que nos comportamos conforme el Padre que tenemos. Amén. Amigos, vamos a orar y vamos a pedirle al